Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Buenas noches, colombianos y colombianas. Una denuncia gravísima la que emprende Gustavo Petro en su alocución presidencial, denunciando una grave afectación a la democracia colombiana y un golpe de Estado en marcha, ¿sí? A través de esta denuncia por parte del CNE por presuntas irregularidades en la campaña electoral. Esto no lo pusimos, ¿no? Está recortado, son dos fragmentos que juntamos, el principio y el final, pero en el medio de la alocución, Gustavo Petro lo que hace es responder una por una cada una de las acusaciones que hace el CNE, entendiendo que además no le corresponde, no es autoridad competente para iniciar un proceso de esta naturaleza. Hay varias cosas para decir al respecto. A ver, en primer lugar, ¿qué se trata de Colombia? ¿Sí? La primera vez que hay un gobierno un poquito distinto, empieza a pasar este tipo de cosas. Hay una encuesta muy interesante de la CELAC donde muestra que, a pesar de todo, Gustavo Petro goza de niveles de aprobación aceptables. No es tampoco que vamos a decir que se tira manteca al techo y que todo el mundo lo ama. No. Pero sí, si uno incluso lo compara con distintos dirigentes opositores, sigue teniendo muy buena aceptación. Hay que decir que Gustavo Petro tuvo muchísimas dificultades para poder implementar su plan de gobierno, fundamentalmente porque el Congreso le fue vetando cada una de sus leyes. Algunas las logró aprobar, pero las que se aprobaron fueron de forma limitada, sobre todo la reforma tributaria, que, oh casualidad, el Tribunal Supremo, lo que hizo fue voltear nada más y nada menos que el artículo que indicaba el aporte a las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas. No lo dice Gustavo Petro, lo dijo Kamala Harris, la candidata demócrata, en la última entrevista que yo escuché, por lo menos, ahora, hace horas nada más, donde le preguntan cómo va a hacer para financiar todo su plan, su propuesta de gobierno, y ella dice: yo le voy a cobrar a los más ricos, que son los que tienen más espalda para poder contribuir y ser solidarios con los demás. O sea, este debate, diría, atraviesa todo el mundo, ¿sí? ¿Quién se hace cargo de los recursos, de las inconveniencias que tiene gran parte de la población? Y para eso hace falta un tipo de recaudación donde los que mejor están, y que muchas veces son los que mejor están porque lo heredaron, no porque hayan conquistado nada, o a costa del esfuerzo
de los trabajadores de sus corporaciones, bueno, que sean ellos los que hagan el esfuerzo por el resto de la sociedad, fundamentalmente por los que peor la están pasando. Ese es el alma mater de las ideas de Gustavo Petro, pero buena parte de lo que se está discutiendo en este momento. Se llevaron adelante muchas iniciativas de este tipo en contra de Gustavo Petro. Tuvo muchas trabas para poder implementar su plan de gobierno. Eso buena parte de la sociedad lo ve, a pesar de que tiene la recontra inmensa mayoría de los medios de comunicación todo el tiempo, 24 horas en contra, y eso también es fuerte y contundente a la hora de hacer un balance. Después viene la estrategia del propio Petro en relación a cómo acumular poder, ¿no? Cómo, a pesar de haber ganado el gobierno, hay que decir que ganó en balotaje, es decir, en primera vuelta perdió Petro. Y en segunda vuelta logró finalmente tener esa mayoría. Entonces hay que decir que tampoco tiene reelección y que todavía queda un buen trecho del mandato para ver qué va a ocurrir finalmente, si va a poder implementar algunas de sus propuestas o si todo va a ser sistemáticamente bloqueado, tal como ha ocurrido hasta el momento. En un país con cierta estabilidad económica, sobre la base de una gran desigualdad, pero donde, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del continente, la inestabilidad económica no es lo dominante, ¿sí? Con un esquema fuertemente neoliberal, ¿sí? de un Estado muy reducido, con muy poca capacidad de intervención. Y también, esto hace falta decirlo, es bueno, es importante, con un contexto y una historia bélica muy pero muy significativa. Entonces también el proceso de paz iniciado por Gustavo Petro, de la llamada paz total, que también ha sido sistemáticamente boicoteada, termina siendo de alguna manera otro de los elementos que se pone arriba de la mesa para ver cómo le fue a esa gestión y qué puede llegar a ser un electorado en las próximas elecciones, en los próximos comicios, de acuerdo a esta situación. Eso viene muy empiojado, ¿sí? No viene para nada bien. Y hay quienes dicen que en realidad, bueno, sobre todo a la población de las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, tampoco es que los moja demasiado, ¿sí? Les preocupa más la economía, les preocupa más algunas conquistas que podrían ser muy importantes. El ingreso pensional es uno de los hechos destacados. Si efectivamente logra resolver eso, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner al poco tiempo de perder la 125, ¿sí? La pugna con el campo que tenía en el año 2008, estatizó las AFJP, todo el sistema previsional privado lo estatizó. Y eso además generó, entre otras cosas, que millones y millones, sobre todo de mujeres, pero también de trabajadores que habían estado en la informalidad y que no habían podido hacer sus aportes, igualmente puedan acceder a una jubilación y tener esa dignidad que merece cualquier trabajador después de haber estado abocado a la labor durante toda su vida. Bueno, si Petro logra dar vuelta a eso, va a ser algo de enorme peso, porque hasta ahora el impacto es relativamente limitado. Habrá que ver qué pasa en los próximos años.